Buenas tardes. Le voy a platicar sobre la resistencia que presentan a diferentes antibióticos, cepas como Escherichia coli y otros patógenos, otros uropatógenos. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, pues las infecciones de vías urinarias se pueden clasificar como agudas o crónicas. Esto va a depender del tiempo de resolución de la infección. Es decir, en infecciones agudas el tiempo de resolución es muy corta. En las infecciones crónicas puede llevarse meses o incluso años. Algunos elementos que contribuyen a la infección crónica es el huésped, el medio ambiente y el microorganismo en el cual nos vamos a centrar en esta plática. ¿Sí? La mayoría de los microorganismos provienen del intestino o en el caso de la mujer, de la vagina y pueden colonizar la región periuretral. Estas bacterias pueden ascender a la vejiga y ocasionar una infección de vías urinarias que en el caso de las infecciones crónicas pueden ser recurrentes o persistentes. ¿Sí? El agente etiológico de estas infecciones crónicas en México es Escherichia coli, al igual que en otras partes del mundo ya han sido publicadas. Esta bacteria, como se mencionó anteriormente, es un habitante común del intestino. Sin embargo, algunas clonas pueden ocasionar infecciones intestinales o extraintestinales. Esta dualidad que presenta estas bacterias se debe a la plasticidad genómica que estas tienen, es decir, pueden adquirir o perder genes a través de la transferencia horizontal. ¿Sí? Entre las E. coli extraintestinales se encuentran las uropatógenas, que por sus siglas en inglés se escriben como UPEC. ¿Sí? La epidemiología de Escherichia coli se utilizan antígenos de superficie como son el antígeno somático y flagelar. ¿Sí? Hasta el momento se conocen 186 antígenos somáticos y 56 flagelares. ¿Sí? Estos datos epidemiológicos permitieron definir que en UPEC hay 14 serogrupos y 20 serotipos denominados clásicos UPEC. Esas bacterias presentan una gran cantidad de factores de virulencia o de sobrevivencia, las cuales en esta diapositiva se agrupan en tres. Una de ellas son las que se asocian a la adquisición del fierro, que son los sideróforos, y sus receptores en la membrana de la bacteria. Las toxinas juegan un papel muy importante en el mecanismo de obtención de nutrientes para estas bacterias, ya que estas producen un efecto citoplástico en la cual la bacteria puede obtener nutrientes, incluyendo el fierro. ¿Sí? Otro factor muy importante es la adherencia que estas bacterias tienen, y esta se ha dado por una gran cantidad de fimbrias o pilins, las cuales tienen un receptor específico, en las células del huésped. Una vez que estas bacterias ingresan a la vejiga, estas pueden ser arrastradas por la orina o pueden ser fagocitadas por el sistema inmune innato. ¿Sí? Sin embargo, algunas pueden adherirse a su receptor específico, ser endocitadas, una vez estando dentro de las células, pueden ser expulsadas. Sin embargo, algunas otras pueden permanecer y dividirse, formando lo que se conoce como colonias de bacterias intracelulares. Algunas de ellas pueden salir en forma de un filamento, la cual evade el sistema inmune, y otras pueden salir de una forma planctónica y colonizar epitelios bajos, formando un estado quiescente. Es un estado latente en el cual se ha asociado a infecciones de tipo persistente. ¿Sí? El tratamiento de elección, como ya se dijo, son los antimicrobianos. Sin embargo, cada vez es más difícil, ya que
La resistencia a estos antibióticos es cada vez más alto en estas cepas uropatógenas. Es por eso que la OMS la cataloga como una amenaza a la salud pública mundial, ¿sí? En el 2050 hay una predicción de que la principal muerte en el mundo será por bacterias multidrogoresistentes. Es por eso que se ha mantenido un plan de acción mundial sobre la resistencia a antimicrobianos, cuyo objetivo principal es la vigilancia epidemiológica. En este año, Lancet lanza una publicación en la cual menciona cuáles son los 6 principales patógenos de muerte relacionados con resistencia antimicrobiana, entre ellas Escherichia coli y algunos otros uropatógenos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. En relación a esto, México tiene también una vigilancia epidemiológica, la cual pues está dada por el Plan de Universidad de Control de Resistencia Antimicrobiana o PUCRA, en el cual en el año 2018 pues publica estos datos de dos bacterias principales que ocasionan infecciones de vías urinarias, como son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. ¿Sí? Lo que podemos observar en esto es que esas bacterias tienen resistencia prácticamente a todos los antibióticos utilizados como de primera elección, con excepción de la nitrofurantoína en el caso de Escherichia coli. En una revisión bibliográfica hecha en nuestro grupo de trabajo, pues hay un abanico más grande de antibióticos. Sin embargo, lo que podemos ver es que de 32 de 44 presentan una resistencia superior al 20%, lo que reduce la posibilidad de utilizar un antibiótico para un tratamiento de infección crónica de manera empírica. Como les mencionó la doctora Raya, pues estamos haciendo un estudio prospectivo en pacientes con infección crónica de vías urinarias, en las cuales se encuentran incluidos los 23 niños que la doctora mencionó. ¿Sí? Uno de los objetivos de este trabajo pues es conocer la etiología y las características fenotípicas y genotípicas de los microorganismos que ocasionan esta infección. ¿Sí? Para cada paciente se le solicitó una muestra de orina mensual por al menos un año. ¿Sí? Aquellas muestras de orina que presentaban de un número de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, se le conoció como urocultivo positivo, se seleccionaron 10 colonias al azar, se hizo la identificación bioquímica y las que se indicaron como Escherichia coli, se les hizo la serología con el esquema completo, se les realizó una sensibilidad a antimicrobianos con 32 antibióticos y se buscó 15 genes de virulencia por PCR. La serología nos permitió identificar si estos pacientes presentaban una infección de tipo persistente o recurrente, es decir, si la serología nos mostraba que era el mismo serotipo durante varios meses, se le clasificaba como persistente. Y si la serología era diferente a la primoinfección o, como se dice en la literatura, pues, o por un microorganismo diferente, se clasificó como infección recurrente. Sí. Hay los datos que tenemos en la parte etiológica de estas infecciones, pues es algo que ya se ha publicado, en donde Escherichia coli es el microorganismo con mayor frecuencia aislado, seguido de algunos otros con un porcentaje más bajo. La serología de Escherichia coli nos permitió definir que la mayoría de estos pacientes presentaban una infección de tipo recurrente y solamente 8 de ellos presentaban una infección persistente. Además, el serotipo en los aislados de pacientes persistentes se agruparon solamente a 4, 3 de ellos en serotipos de tipo UPEC, o clásicos, ¿sí? Y solamente uno, que es la O9, que fue definido como no UPEC o no clásico, y esto. En las recurrentes, pues podemos ver que la serología nos muestra es muy heterogéneo.
y lo que nos muestra un mayor porcentaje también es que aislamos más cepas no UPEC o no clásicas. Haciendo un análisis de los genes que nosotros buscamos en cepas recurrentes y persistentes, pudimos observar que 9 de estos genes se encontraron con mayor frecuencia en los aislados de cepas persistentes, a excepción de FOB, que es mucho más frecuente en recurrentes, y en algunos otros no hubo significancia estadística. ¿Sí? Con relación a la resistencia que presentaban estas cepas, los 32 antibióticos, se agruparon en familias, que son 11 de ellas, y lo que observamos es que en la mayoría de ellos no hay una diferencia significativa, con excepción de las penicilinas y las quinolonas, que fueron asociados a cepas persistentes, o los inhibidores de folatos que fueron de recurrentes. También lo que nos muestra es algo que ya habíamos dicho en una diapositiva anterior, que la resistencia a la fosfomicina y a la interfurantoína es baja. Sí, de acuerdo a la clasificación de Miagoracos en el 2012, nuestras cepas fueron clasificadas en la mayoría en multidrogresistentes, un porcentaje bajo que es del 30%, en extensivamente resistente, y les puedo comentar que en nuestro trabajo también aislamos una cepa de Klebsiella pneumoniae pandrogo resistente. Al haciendo una correlación entre genes de virulencia y la resistencia a los diferentes antibióticos, el valor estadístico nos dice que hay una correlación, es decir, que hay entre mayor sea el número de genes de virulencia, hay también un mayor porcentaje en la resistencia, ¿sí? Viendo también que los que fueron aislados de persistencia, que son los puntos azules, son los que tienen el mayor score o mayor puntaje. Uno de los mecanismos que estas bacterias utilizan para la resistencia es la producción de enzimas beta-lactamasas. Dentro de ellas se encuentran Escherichia coli, y es por eso que la OMS lo cataloga como de prioridad crítica, ¿sí? De nuestras cepas de estudio, el 30% de ellas presentaron alguna de estas enzimas. Sí, fueron 111 cepas. De este número, el 70% produjeron una enzima beta-lactamasa de espectro extendido, conocido como BLE, un porcentaje aún más bajo de carbapenemasas, e igualmente de enzimas inducibles, ¿sí? De las enzimas con mayor frecuencia encontradas fueron las CTX-M15. Algunas de ellas, aproximadamente un 20% de las cepas, presentaron 2 enzimas BLE, o una de ellas encontradas con 3 de estas. En cuanto a la relación que tienen estas bacterias productoras de beta-lactamasa, podemos ver que son de una distribución muy homogénea. Sí, se encuentran en bacterias con serotipos clásicos y no clásicos. Con relación a la conclusión, se dividió de acuerdo a las características de las cepas aisladas de pacientes con recurrencia o de persistencia. Lo que podemos concluir es que las cepas aisladas de pacientes con recurrencia, en relación a la serología, es muy heterogénea. En las cepas aisladas de persistencia solo se agruparon en 4 serotipos, ¿sí? Las cepas aisladas de pacientes con persistencia tuvieron un mayor número de genes de virulencia, al igual que un mayor resistencia a diferentes antibióticos. Esto comparado con las cepas recurrentes. Con relación a las beta-lactamasas, pues el porcentaje es muy alto en cuanto a los aislados de persistencia comparados con las de recurrencia, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.